Buen día, hermanos. En este día quiero testificar para glorificar y engrandecer el nombre del Señor, porque el Señor en su profecía me decía que yo estaría atravesando por una intervención quirúrgica, pero que en ese momento no me fuera a asustar ni a preocupar, porque era para engrandecer, para mostrar su respaldo y sus milagros en medio de mi vida. Y así fue, hermanos, como les quiero compartir que el 21 de febrero fui embestida con un taxi acá en la ciudad de Villavicencio. Yo iba con una amiga y el carro me pegó por la parte izquierda y me elevó a una altura bastante grande, alta. Fue tanto la altura, hermanos, que yo pasé por encima de la amiga con la que yo iba. Y que ahí, lo impresionante de esto, ahí es donde empieza el Señor a hacer sus milagros, porque cuando yo caí al pavimento, yo caí, hermano, de cara al pavimento. Y fueron 3 veces el rebote que yo di, pero en ningún momento, hermano, yo quiero que puedan observar mi rostro. No tuve ni menor raspón ni rayaduras en medio de mi rostro. También el Señor me hacía la promesa de que Él estaría colocando muchos ayudadores y que yo me sorprendería. Pues hermano, yo tengo un diagnóstico muy grande en medio de mi salud. Yo soy diabética y manejo niveles muy altos de 450 a 500. Yo tuve, hermano, fracturas de tibia y peroné. Fue grande, hermano, ese accidente y ahí me llevaron al hospital y empezó el Señor a manifestarse. Hermano, cuando yo llegué al hospital, ya muchos de mis hermanos estaban allá, me apoyaron, hermano, me acompañaron en ese lapso tan grande que yo tuve en ese momento de salud. Y por mi diagnóstico de pie diabético, a mí me iban a amputar el pie, hermano. Y fue cuando el Señor movió a sus hijos, movió, hermano, colocó todos esos ayudadores. Y de esa manera el Señor no permitió que me amputaran el pie, hermano, pero también ellos decían que yo más o menos iba teniendo una recuperación en un lapso de 6 meses. Para la gloria y la honra del Señor, quiero testificar, hermano, que antes de los 2 meses ya el Señor me tenía de pie. En la restauración fue grande, la fisioterapeuta como el médico que me atiende quedaron sorprendidos de ver, hermano, que yo haya tenido una curación tan grande como la que he tenido. Antes de los 3 meses, hermano, ya me encuentro aquí en la iglesia sirviéndole de nuevo al Señor con los dones espirituales. Ha sido una cicatrización magnífica, muy grande el apoyo del Señor, la manifestación y su misericordia en medio de mi vida. Y a pesar de eso, hermano, tengo esa diabetes muy alta, pero hermano, aquí estoy ya caminando sin muletas y sin bastón. He testificado para la gloria y la honra del Señor. Para la gloria y la honra del Señor, testifico que Dios me ha dicho que no me preocupe por mis hijos, que Él es el dueño de sus vidas y que Él se encargará de ellos. Hace más de un año, Dios le dijo en profecía a mi hijo menor que estaría viviendo unos quebrantos de salud, pero que a pesar de que los diagnósticos eran graves, todo sería pasajero, porque Él haría una obra en su vida. Es así como días después, mi hijo empezó a tener unos quebrantos de salud y los diagnósticos clínicos eran bastante delicados. Entre ellos, recibimos la noticia que mi hijo tenía 2 tumores en el cerebro. Este momento fue muy duro para nosotros, pero inmediatamente invocamos a Dios e hicimos lo que nuestra hermana María Luisa nos enseña, que fue orar e imponerle manos a nuestro hijo, clamarle a Dios por su misericordia y confiar en sus promesas. Nosotros nunca desmayamos. Para esos días, Dios le volvió a hablar a mi hijo y le dijo que no se afanara por este dictamen médico, que él estaría haciendo su obra y nosotros le seguimos orando a Dios. Sin embargo, él siguió asistiendo a la ciencia médica, pero le dijeron que muy probablemente debía aplazar sus estudios. En ese momento ya mi hijo estaba para empezar su 10º semestre de medicina y aún le faltaba el año de práctica. Los médicos y profesores finalmente determinaron que siguiera estudiando según sus fuerzas, pero que debía seguirse realizando otros exámenes para determinar qué hacer con él.
Nosotros solo orábamos a Dios y nos guardábamos esta promesa en nuestro corazón. Terminó su 10º grado con promedios muy altos en sus notas e inmediatamente fue trasladado a su año de práctica a una clínica lejos de nosotros. Para ese momento ya era muy difícil seguir con los exámenes y los chequeos, ya que el año de internado requiere que todo el tiempo esté al servicio de una clínica. Hace 15 días tuve la posibilidad de visitar a mi hijo y al verlo con tantas ocupaciones y en extremo agotamiento, le pedí a Dios por él y le dije que le permitiera tener tiempo para poderse realizar estos exámenes y poder conocer su estado actual de salud. Aunque hermanos, les cuento que nosotros nunca dudamos de la promesa de Dios. Hace 10 días tuve una angustia muy grande en mi corazón y me arrodillé ante Dios y le pedí insistentemente que le guardara la vida a mi hijo. Se lo pedía una y otra vez y mi corazón solo sentía la necesidad de pedirle a Dios por su vida. 2 horas más tarde de esta oración, nos llamaron de la clínica donde mi hijo trabaja y nos anunciaron que había tenido un accidente de trabajo donde tuvo un gran golpe en la cabeza y querían descartar que no hubiera una fractura de cráneo por el fuerte golpe que recibió. Hermanos, entendí por qué le había pedido a Dios por su vida. Inmediatamente lo atendieron en la misma clínica y debido al golpe le tuvieron que hacer uno de los exámenes que nosotros estábamos esperando poderle realizar. Hermanos, ¿y cuál fue la sorpresa? Que en el examen aparece que no tuvo lesiones ni fracturas por este golpe, pero lo más maravilloso de todo es que los 2 tumores también habían desaparecido. Solo quedó una pequeña huella en su cráneo donde se muestra que algo tuvo allí, pero que ya no existe. Hermanos, vimos que Dios permitió este momento para mostrarnos que Él había cumplido su promesa. Incluso Él ya está bien, ya no tiene nada, se siente perfectamente bien y esto lo testifico para la gloria y la honra del Señor. Quería testificar para agradecer a nuestro Señor. Hace 3 años, cuando llegaba a esta iglesia, el Señor en su santa profecía me decía que me iba a estar guiando por sueños, me hacía promesas y la verdad que yo no entendía mucho porque nunca me habían dado profecía, venía de otra denominación en la que, bueno, estaba en el ministerio de alabanza y era distinta la enseñanza, era todo que lluvia de bendiciones, Dios te va a dar triunfo. Y cuando escuchaba la doctrina de la iglesia acá, me parecía, no, como que no me caía bien al principio porque la hermana daba como esos correctivos y eso me chocaba. Y para ser sincero, estaba un poco molesto por eso. Al poco tiempo tuve un sueño con la hermana María Luisa, que estábamos como en una mansión de paredes blancas y ella solo me miró y en esa mirada yo noté que sabía lo que había todo en mi corazón y el corazón me empezó a palpitar fuerte. Tal es así que me despierto con el corazón palpitando. También al poco tiempo soñé que volvía a la denominación en la que estaba antes y el pastor de esa iglesia me recibió y estaba con el torso desnudo y me dijo, ¿querés pasar? Y yo le dije, no, vos estoy yendo a otra iglesia. ¿A qué iglesia vas? Me preguntaba. A esa que pasaron 2 seres como ángeles. Yo le dije, ahí a dónde van ellos. Me dijo, bueno, está bien. Y cuando yo empecé a seguir a esos 2 ángeles, venían a esta iglesia. Y ahí me despierto y me acordé de lo que el Señor me decía, me dijo en su profecía. Al poco tiempo volví a tener profecía y el Señor me dijo, ¿por qué cuestionas mi iglesia si yo te traje acá? Estuviste mucho tiempo buscándome en otro lado donde yo no me manifestaba. Y ahí realmente el Señor me convenció que este era el lugar donde tenía que estar. Así que bueno,
quería testificar eso para engrandecer a nuestro Dios. Gloria. Alabanza.